Hace una semana os hablé de cuál podía ser el origen de la fruta del Gorosei, pero no entré en demasiado detalle al tratar diferentes temas en el vídeo. Y no estoy hablando de qué fruta tiene cada miembro del Gorosei, sino cuál es la realidad de su poder. En el caso del vídeo de hoy sí que nos centraremos de lleno en hablar en el origen de las Akuma no Mi de todos ellos, sobre qué se esconde detrás de su poder y la realidad que envuelve a una nueva posibilidad, a un nuevo poder. Isla de la ciencia, muchas novedades por salir a la luz o muchos misterios que pueden ser escondidos. Esa es la realidad de todo lo que puede suceder en Egghead y hoy nos vamos a centrar en precisamente detalles de las Akuma no Mi del Gorosei. Así que Nakama, quiero leer aquí abajo en la caja de comentarios cuál es tu opinión sobre este asunto. ¿Crees que realmente se trata de otro poder que no conocemos y que no está relacionado con las Akuma no Mi? ¿Crees que son Akuma no Mi que ya conocíamos en el universo de One Piece o crees que es un nuevo tipo de poder? Coméntame aquí abajo que te leo, Nakama. De paso, no seas ahí ratilla, no seas un Saturn de la vida y regate un like y suscríbete a mi canal. Que ojo, eso es gratis, no cuesta nada y ahora mismo el 75% de los Nakamas que ven mis vídeos no está suscrito. Así que Nakama, bríndame tu apoyo y vayamos juntos a la Octel, que mi sueño es llegar a 100.000 Nakamas. Y ya fuera bromas, de corazón, mil gracias por el apoyo que le estáis brindando al canal últimamente. De verdad lo digo, que mil gracias. Para empezar a destripar, vamos a analizar todo lo que envuelve el poder de esto. Donde más podemos centrarnos es en el poder de Saturn. En él hemos llegado a apreciar varias cosas. La primera es una forma arácnida híbrida del poder que le otorga su fruto del diablo o su poder. La segunda son las características que le rodean. Una enorme capacidad no solo de recuperación física, sino de regeneración. Puede llegar a perder una cantidad de sangre elevada y ser capaz de regenerarse en cuestión de segundos sin ningún rastro de dolor, eliminando todo a su paso y siendo similar a la par por la parte física en cuanto a regeneración y forma de su cuerpo a un usuario Zoan, pero la capacidad de llevar el cuerpo a un siguiente grado con una regeneración de su sangre en menos de segundos, similar a como cuando golpeas a una logia sin haki, pero evidentemente sin serlo. A él le envuelve una aura negra, como el de Luffy o Lucci con el despertar de su Akuma no Mi, en el caso de Luffy blanco, y además tiene varias capacidades más, como ser capaz de atacar mediante ondas de choque, ser capaz de dejar anclado al suelo diferentes enemigos como si de una tela de araña invisible se tratara que impide por completo todo movimiento, y además la capacidad de invocación desde el barco en el que se encontraba a través de un pentagrama para aparecer en medio de la isla. Eso hace que evidentemente todos nos hagamos diferentes preguntas, no solo con Saturn al ser el miembro del Gorosei que más hemos visto y más hemos tratado, sino con el resto de miembros, sobre si realmente lo que estamos presenciando es el poder de una Akuma no Mi, al tener una variedad bastante elevada de componentes que le hacen parecer a cualquier tipo de fruto del diablo, sobre si realmente todos los miembros del Gorosei son realmente una creación del propio Musama y extensiones de su poder, o es un poder nuevo que actualmente no ha sido visto nunca en la historia de One Piece, o que simplemente nos gusta tirarnos muchos triples y ya está. Ahora mismo el abanico con respecto a ellos es inmenso. No conocemos nada sobre ellos, tan solo que buscan proteger su historia y ocultar la verdad al mundo entero. Con lo que ahora mismo todo queda muy cogido de pinzas y es muy libre de interpretaciones. Sin embargo, no pienso que realmente los 5 sean extensiones de Imu y su poder, sino que precisamente ellos siguen, en especial Saturn y algunos más de ahí desde el siglo vacío, gracias a una cosa en concreto, el poder de la Ope no Mi. Una fruta muy codiciada en el mundo entero y que tiene una particularidad que todo el mundo anhela en One Piece, la operación de la juventud eterna. De esta forma, ellos serían los únicos que conocen al completo la historia del gobierno mundial y los que no solo actúan como líderes del mundo a ojos de todos, sino los mayores escuderos de Musama y su legado, como ya sabemos, que probablemente para todo el gobierno mundial, el muy probablemente único integrante de la familia Nerona, sea una leyenda que libró al mundo del terrible enemigo que era el Gran Reino y su aliado. Así que muy probablemente, y en el caso de Saturn muy probablemente sea la regla que nos lo confirme, sean provenientes del siglo vacío. Saturn lleva con la misma apariencia mínimo 38 años, lo que apunta a que es posible que haya sido un receptor de la operación de la juventud eterna tiempo atrás. Eso nos sirve un poco de contexto para entender qué esconde realmente el gobierno mundial tras todo esto, incluido con las Akuma no Mi. Y es que si algo tiene las Akuma no Mi es que las palabras de Vegapunk con su hipótesis, que recordemos es una hipótesis, han hecho que muchos ya imaginen no solo que toda fruta pueda hacer lo que quiera sin tener en cuenta sus limitaciones que por algo están, sino que provienen de la imaginación y esta, al depender al 100% del usuario que la consuma, pues hará que cada fruta pueda hacer lo que el usuario quiera,
algo que personalmente calza poco con lo que parece que quiere interpretar el genio científico. A fin de cuentas, lo que Vegapunk quería decir en su hipótesis sobre la fruta del diablo y su origen, cosa que él mismo confirma, que aún no ha sido capaz de hallar una respuesta a este asunto, es que él cree que es una manifestación del deseo, del ojalá pudiera ser o ojalá pudiera hacer de cualquier persona. De ahí probablemente nacerían las frutas del diablo. Esto quiere decir que toda fruta que conocemos en el presente y sea conocida como tal y esté registrada, es una fruta que en el pasado ya fue deseada por la sociedad y nació gracias a los deseos de dicha persona que la deseaba. Sin embargo, remarca, no deja de ser una hipótesis del propio Vegapunk y que hasta que no podamos conocer al 100% su origen, no nos pueden confirmar nada. Sin embargo, lo curioso no es que haya llegado a esta conclusión, sino el hecho de ver cómo el gobierno mundial evitaba a toda costa que los MATS en su momento llegasen a expandirse aún más, llegasen a investigar temas tabú, como pueden ser el factor de linaje con todo lo que ello conlleva. No solo a nivel humano, sino que también expandido a las Akuma no Mi y cómo modifican el factor de linaje del usuario una vez la consumen. Sabían de sobra que ahí, con buscar la verdad, encontraban lo que quizá al gobierno mundial no le interesaba y que nadie debía de saber. Es por ello que cerraron los MATS y reclutaron al genio científico, a Vegapunk, para poder investigar el factor de linaje dentro de su unidad y tenerlo totalmente controlado, para impedir que ese poder llegue a poder revertirse en su contra. Y es que sabemos que Vegapunk ha sido capaz, gracias a sus investigaciones, de poder replicar las Akuma no Mi del tipo Zoan. Ha sido capaz de emular los efectos de la fruta paramecia a través de la Green Blood, una sustancia artificial sintetizada a través de los consumidores de las Akuma no Mi de tipo paramecia, pero sin embargo no ha sido capaz de poder replicar de ninguna manera el poder de las Akuma no Mi de tipo Logia, las que parecen más complejas en todo su organismo. Lo que dejan claro que aún está lejos de muy probablemente poder comprender no solo el funcionamiento en el organismo de un usuario de tipo Logia, sino también de sus propios poderes y cómo funcionan, y de ahí conocer también el origen de todas las frutas. Y es curioso que el hombre que ha supervisado en todo momento los desarrollos de Vegapunk como científico ha sido el hombre de ciencia y defensa del Gorosei, el propio Saturn, usuario de una fruta que, como comentábamos, deja muchísimo a la imaginación. Su poder es todo una incógnita, ya que engloba varios poderes de diferentes tipos y hay un detalle en especial de Vegapunk que hace que no solo me dejen claro que es una fruta del diablo, sino que además ni tan siquiera él es consciente de la magnitud del poder al que nos enfrentamos pese a eso, a que sea una fruta del diablo. Siendo un hombre de ciencia, siendo alguien que parece provenir del siglo vacío, siendo alguien que conoce el peso de la ciencia y de lo que supone para el mundo dejar libre a alguien como Vegapunk, por temor a que la verdad oculta sea revelada y también a dejar libre a Luffy por ser un dios, que nos hace pensar que realmente lo que en sí, en un arco tan relacionado con la ciencia, tan relacionado con buscar la verdad de la fruta del diablo, realmente Saturn no lo haga por además proteger la verdad del origen de la fruta. Hablamos de la hipótesis de Vegapunk sobre cómo él cree que se crearon las Akuma no Mi, pero también tenemos enfrente a un poder que reúne los tres poderes de los tres tipos de Akuma no Mi y parece que eso es lo que más desapercibido está pasando, cuando la realidad es que debería ser lo que a esta altura más nos debería de dar de pensar. Si Saturn, hombre de ciencia y proveniente del siglo vacío probablemente, es usuario de una Akuma no Mi, muy probablemente lo sea desde aquel entonces, pero ¿por qué pensar que realmente eres un usuario Zoan mitológica normal y corriente? A fin de cuentas, a lo largo de One Piece se han ocultado diferentes verdades al mundo entero, con tal de evitar que se sepa la verdad y desatar el caos. Entre ellas la verdad de la Gomu Gomu no Mi y la verdad de esta fruta, que en sí es la fruta del dios del sol Nika. Personalmente soy de los que piensa que la fruta de Saturn y el resto de miembros del Gorosei son frutas que nacieron antes que el resto de la mayoría de frutas conocidas en el presente y que además le dieron vida al resto de frutas que conocemos en el presente, siendo estas las frutas primigenias de todas las frutas del diablo. A fin de cuentas, con las zonas mitológicas sucede que puede llegar a dar el pego de con según qué capacidades, cuando usa directamente ciertas habilidades, llegar a aparecer una paramecia o incluso una logia. Pero nunca anteriormente habíamos visto una fruta que tenía la capacidad de poder replicar o simular el poder de los tres tipos en cierta manera y tener ese parentesco. Y eso sí lo reúne en el presente la habilidad que usa Saturn. Es por eso que me inclino a que muy probablemente quizá el origen de la fruta del diablo, cosa que da para otra teoría, proviene de otros lares no conocidos en el presente y que da lugar a diferentes formas de pensar.
pero relacionado de lleno con el gobierno mundial. Considero que no solo son un tipo de fruta totalmente desconocida y que en este vídeo la llamaremos como las Akuma no Mi de tipo primigenio al ser tan antiguo como el origen de la fruta del diablo que conocemos hoy por hoy, sino que gracias a la intervención de estos podemos conocer los diferentes tipos de poderes que se conocen a lo largo del universo de One Piece referente a la fruta del diablo. Es por eso que quizá en algunas siluetas cuando vimos a los miembros de Gorosei pelear contra Sabo, en algunos parecían usuarios Zoan despertados, en otros muchos casos no se le envolvía ese aura de despertar típico que parece que reúnen el despertar, pero en todos se reunía un patrón en concreto, es que tenían una forma animal. Lo que daría a entender que de este tipo de Akuma no Mi de tipo primigenio serían el padre directo de la Akuma no Mi tipo Zoan, y que esta era la forma de castigar entre comillas al pecador que había consumido un poder para hacerse más fuerte, teniendo como debilidad por parte de la naturaleza el mar, por haber consumido algo anormal y fuera de lo común. Es por eso que los usuarios de tipo Paramecia y de tipo Logia siguen siendo hijos directos de este tipo de Akuma no Mi primigenia, pero un rango que queda más evolucionado, en el que no transforma su físico a nivel exterior ni su comportamiento, que es lo que en los casos de despertar de Zoan más se destaca, que pierden en cierta manera también su manera de ser y su comportamiento, quitando por ejemplo en el caso de Lucci, que es el único que por el momento mantiene su forma de ser. Es por ello que al ser evoluciones ni se han podido replicar, y en el caso de las logias, ni imitar su poder. Es por eso que el gobierno mundial evitaba a toda costa que se llegase a profundizar tantísimo con el origen del factor de linaje y con lo que conlleva también en usuarios de Akuma no Mi, para evitar encontrar una verdad que el mundo entero no debe de escuchar por parte del gobierno mundial. Así que por mi parte, poco más que comentar, Nakama. Espero que os haya gustado el vídeo y si así dejad un maravilloso like, que no cuesta nada suscribiros a mi canal. Recordad activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos. Así que Nakamas, un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Nakama. Yo seré el rey de los piratas, que no os quede duda.